Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana espectacular, en la que ya estamos listas mis compañeras y su servidora. Ya está mi querida Jessica. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. La adorable Cherry. Hola, hola, ¿cómo están? Y yo que soy la hermosísima. Ana Yancy. Ana Yancy, ya estamos Proyecto Mujer listas. Nos sacaron, gracias al productor John. Nos sacaron, qué bonito. Por fin. Porque además, sí, por fin en la salimos, mañana, además, solecito. pues hay primavera, sol y demás. Y entonces, bonito, nos gusta lo que hicieron. El día de hoy quiero decirles que vamos a estar platicando sobre, pues, tipos de violencia y además maneras de salir de relaciones tóxicas. Y pues tenemos buen programa, ¿no, chicas? Sí, muy buen programa y tenemos una sorpresita que nos vas a contar más adelante y nos va a platicar sobre cómo superar también los duelos y va a estar muy bueno el programa, así que no se lo pueden perder. Exactamente. Sobre todo también la forma de sobrellevar toda esta situación, ¿no? Para salir. Y yo creo que eso te convierte en una persona más fuerte, ¿no? El reconocerte a ti misma y saber que sí, que efectivamente somos fuertes. Claro, fíjense que, bueno, creo que hace algunos años comenzó a dársele como mayor fuerza al tema de la violencia hacia la mujer, de la erradicación de la violencia hacia la mujer, ¿no? A mí me ha tocado en los últimos 5 años, por ejemplo, ser embajadora de la Red Naranja, que es una red que está en el Estado de México, y entonces eso es súper bueno porque las mujeres pueden hablar, pueden pedir ayuda y la reciben de manera integral, porque generalmente, ¿qué sucede? Fíjense que leía un artículo que hablaba de que, por ejemplo, en España, las mujeres tardaban en hablar, en visibilizar, en reconocer que vivían violencia, entre 5 y 8 años. Y estamos hablando de España, no de México. Imagínense en México cuánto tiempo nos callamos. No, toda una vida, totalmente. O sea, es bastante frustrante si te pones a pensar. O sea, imagínate, el aguantar toda una vida de violencia está muy mal. Y de alguna manera eso es muy bueno, que hoy en día ya se le dé más voz y que no esté de alguna forma como mal visto, ¿no? Porque antes es que sufro de violencia, ¿no? Ay, aguántate, no pasa nada. Y no, o sea, esto tiene que parar y va parando de alguna forma. Pero es que les digo algo, la violencia la estamos normalizando. Realmente ese es el problema, porque, por ejemplo, ahí están los psicópatas integrados que casi todos convivimos diario, bueno, no hay muchos, pues, pero casi siempre convivimos y no nos damos cuenta que cuando te dicen, ¿por qué te pones? Porque está muy corto, está muy pegado, o ¿por qué vas a ir ahí? O porque esas cosas los trae un psicópata integrado que nosotros a veces decimos, es normal. Me quiere, ahí se pone un poquito celoso y no es, o sea, no es algo normal, es algo que no debe suceder y nosotros como sociedad ya lo estamos normalizando. Creo que tanto mujeres como hombres. O más bien siempre fue normalizado. Siempre se normalizó y ahora se está visibilizando. Se está levantando la voz. Que no es lo correcto, que no está bien, que no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les decía yo, en Europa, bueno, en un país de Europa, en Madrid, se tardan entre 5 y 8 años en poderlo hablar. ¿Por qué? Porque además también está esa parte de la vergüenza, de cómo voy a aceptar, cómo voy a decir que me golpearon. Por eso es que es tanto como que me caí. A mí sí me arañó mi perra, O sea, eso sí es arañó de mi perra, pero sí, ahí, imagínense, o sea, que te odio. Tu perra tóxica. No, pero ¿cuántas veces no tenemos compañeras, no conocemos personas, incluso de nuestra familia, que de repente pues están lastimadas, que traen moretones y es como, ay, es que me caí, es que soy una tonta, hasta que llega un momento que es de verdad, te caes diario? Sí, claro. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces, bueno, pues comienza todo este trabajo, pero también hay algo que me ha llamado la atención a lo largo del tiempo, y es que cuando se implementan este tipo de programas en los que hay, por ejemplo, un transporte para mujeres, en los que hay una mayor ayuda y un botón de pánico, o sea, hay como un cuidado mucho mayor. Hay muchos hombres que esto lo toman como un reto. Entonces, para muchas sociedades y en muchos lugares, lejos de ayudar y lejos de erradicar la violencia o bajarla, aumenta. Porque es como, sí, ¿te cuidan mucho? Ok. Vamos a ver, ¿no? Exacto. Entonces, hay las dos vertientes. Creo que aquí lo principal sí parte desde la educación. Claro, desde las del hogar. Sí, valores. Totalmente eso. Yo, por ejemplo, que tengo un hijo varón, sí es desde cuna lo que tú le enseñes. El saber decirle, cuando una mujer dice no, es no, no insistas, punto, ¿no?
Y el otro día platicando con una compañera le decía, pero es que también habemos mujeres que cuando decimos que no, es sí. O sea, no, discúlpame si hay mujeres así, pero yo le estoy enseñando a mi hijo desde ahorita, no es no. Punto. Sí, y independientemente de Sí, situaciones ya más... Ya tú puedes ser como, no, pero sí, eso ya es otra cosa, pero la verdad es que cuando dices no, es no. O no, mi querido Daniel, Claro. así lo tienen que entender. Digo, porque hay memes, hay bromas, hay todo, de que cuando una mujer te dice nada, es todo. Que cuando una mujer te dice no, es sí. Cuando te dice, no Gradualmente, sé, es ¿no? ya ahorita. O sea, no, en realidad es la educación que nosotros vamos dando. Y sí, como tú lo dices, el respetar las decisiones de las mujeres, pero también el ser sensibles, el respetar cuando están sintiéndose mal, cuando Ser están empáticos. vulnerables. El tema de las emociones, ¿no? O sea, cuando tú no enseñas a un niño a ser sensible, a empatizar, y empatizar lo tomamos también muchísimo como es que ponerte en los zapatos. De los zapatos, Pero esto de claro. ponerte en los zapatos está un poco en desuso porque, o sea, ni me quedan los tuyos, ni los tuyos. No y combinan. no es eso. En realidad, el empatizar, la palabra empatizar proviene de simpatizar con el sentimiento. Eso es lo que como tanatólogos vemos y revisamos. O sea, ¿yo qué tengo que hacer para ser empática contigo? Bueno, simpatizar, reconocer tu sentimiento, Claro. ¿no? O sea, no pasarlo por alto, no ignorarlo. Y ahí es donde entra esta parte, hacer hijos más sensibles, más educados, hijos que pues sepan respetar, que sí encuentren la base de su educación llena de todos estos valores que son tan importantes y que hemos ido perdiendo. Sí, y sabes que también dejar en claro que no solo es la violencia, son los golpes, que también es psicológico, porque exhibimos mucho que la violencia física, pero nos olvidamos de la violencia psicológica. Entonces, también creo que, como tú decías, viene a partir desde casa, la educación que nos den, los valores, la formación, cómo nos traten también en tu casa, porque imagínate, si hay un matrimonio donde el papá es golpeador, el niño Y lo también ve. trae como no sé si se le puede Es llamar cuando un dicen que como trastorno que dejan o escuela, Pues ¿no? trae como una trauma herencia. o Acuérdense que el ejemplo Porque lo arrastra. aprende. Ah, Exacto, claro. El ejemplo exacto. arrastra, entonces si es lo que yo vi, claro, que cada caso es particular, Sí, ¿no? claro, no por es ejemplo, generalizar. hay niños, hay personas que crecieron en un núcleo familiar de alcoholismo, de golpes, de infidelidades y demás, y ellos dicen totalmente, Sí, todo lo "Eso no contrario". quiero". Claro. Hacen Claro. lo contrario, pero hay otros que se convierten en patrones repetitivos. Incluso eso lo podemos ver en nosotras mismas, Claro, en nuestra sí. vida diaria, ¿no? O sea, hay cosas que odiábamos de los papás que no tienen que ver precisamente con violencia, pero que los vamos repitiendo, tenemos ese Claro. patrón. Por ejemplo, a mí me chocaba cuando mi mamá decía, Ana, párate, y se me hacía así como que decía, oye, qué manera tan vulgar, o sea, de despertarme. Claro, demás. y tú decides si lo después de un haces día o me no. encontré diciendo así, bye, oh, Dios mío. Lo repetiste. Sí, porque podemos llegar a ser patrones repetitivos, como les digo, puede ser de Sí. alguna cosa que no sea tan grave, que no sea tan mala y que a lo mejor identificamos y decimos, bueno, pero a mí no me gusta, pero sí puede ser también con este tema violento. Sí, o cosas buenas también. Hay patrones que en tu familia no todo es malo, entonces tu familia, no sé, fueron muy trabajadores, entonces tú también lo haces Eres porque trabajador. viste en tu ejemplo, o sea, entonces es muy importante cómo educamos a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero yo creo que, o sea, tengo amigas y tengo familia que tienen hijos y sí es muy importante. Se nota la diferencia de cómo, si los miman mucho, si los regañan, si les pegan, o sea, es muy notorio el cambio del comportamiento de cada persona. De una educación, de una disciplina, a un haz lo que quieras, mijito, tú eres el rey del mundo. Vámonos a un corte, John. Regresamos súper rápido. Proyecto Mujer. Ya estamos de regreso y bueno, el tema de hoy es pues violencia hacia las mujeres, violencia en general, es algo que no queremos, yo creo que nadie en nuestra vida, en nuestro entorno, pero que desgraciadamente, lastimosamente, ahí está. Yo les pregunto, chicas, si ustedes han vivido en algún momento violencia en una relación, si han tenido una relación tóxica, una relación donde pues hay una disparidad total, faltas de respeto y demás. Sí, fíjate que a las Ay, dos. qué Sí, triste. sí. No, fíjate que yo tuve, por eso te decía lo del psicópata integral, porque lo investigué, lo procesé y dije, no manches, o sea, esto me está haciendo. ¿Al que Sin darme, al que llamabas Chaquita?
¿Qué? Otro. No. Otro. Otro. Otro, Chaquita. Y otra, ya me van a decir que tengo muchos novios. No, pero, o sea, al final, cuando leí eso, ya no andaba con él y caí en cuenta y dije, todo eso lo estaba viviendo y yo según era normal, era como de, ay, es que me quiere. Es tope en seco. Lo justifiqué Pero dinos, en su dinos momento. algo así en específico. Quería hacerme menos todo el tiempo. De que él muy inteligente, él podía hacer cosas y al final él tenía comentarios que yo no podía. Que yo como mujer, que yo como no sé. Te restaba valor. Sí, eso, me restaba valor. Y era como de, no puedes, o si sales a tal lado seguro haces esto, o cosas así. Y llegó un momento que yo me la llegué a creer. O sea, yo me llegué a creer y yo decía, mi mamá me decía, a ver, si tú todo el tiempo le has echado ganas, has hecho esto, has hecho aquello, o sea, eres muy inteligente, estudias, todo. Y yo no, pero es que, o sea, yo lo justificaba hasta que desperté, porque así fue, o sea, sola desperté de que dije ya no más y me separé de esa persona y luego ahora digo, ¿cómo que no voy a poder? Sí, no, o sea, y digo, no manches, claro que puedo y mucho más y mejor que tú, ¿no? Así, Claro. no, pero Y yo creo que eso y no es lo más competencia, triste. pero sucede. pero en su momento sí me hizo mucho daño y digo, claro que puedo, todos podemos, mientras le echemos ganas, estudiemos, nos preparemos, hagamos cosas así, pero él en su momento me hizo mucho daño Es que no hay nadie psicológico. que te pueda decir a ti que puedes o que no puedes, más Ajá. que tú. Claro. Punto. Exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, hace rato hablaste de esta violencia psicológica, que es terrible, daña mucho, pero hay muchos más tipos de violencia. O sea, está la violencia económica, además, Claro. hay un tipo de violencia que es de anulación. Ajá. Y ese, según los estudios, pues es de las más fuertes. Es este tipo de persona que ahora, bueno, tienen la mayor capacidad de anularte porque te tienen en WhatsApp, porque te tienen en el celular y entonces es te bloqueo. Y entonces empiezas tú a desarrollar si es que tú ya traías un tema, un problema de un apego ansioso, empiezas con, ya nadie me va a querer, checar. ¿por qué no me contesta? ¿Qué está pasando? Y demás. Y entonces, eso es parte de Qué el normalizar la violencia, pero no nada más porque yo digo, es normal, es porque finalmente no tengo idea que eso es violencia. Mira, ahora no sabía, Y es ahora que bien lo dije, fuerte eso. yo también lo viví con esa persona, Claro. de que me dejaba de contestar y yo, ¿cómo? ¿Qué hice? ¿Sabes? Ah. Culpándose. te empieza a doler el estómago Sí, y tu todo. autoestima y no, yo la verdad estuve mal, fui al psicólogo, terapia, todo. Y ahora que lo dices, claro, o sea, no, definitivamente. Ese es un tipo de violencia súper fuerte porque lo que te están diciendo es, no existes, no te conozco, no me interesas. Y entonces eso, por ejemplo, fíjense yo con quién lo viví. Para que no lo hagamos, yo lo viví con mi mamá. Mi mamá es la mujer más buena de este mundo, mi mamá es psicóloga además, y mi mamá es, o sea, incapaz de hacerle daño a alguien. Sin embargo, cuando yo era pequeña, ella, si yo no sacaba dieces, yo siempre estuve becada toda mi vida. Entonces tenía que mantener un promedio de 8, pero mi mamá, si yo sacaba un 8, era lo peor en el mundo. Entonces yo llegaba, ella jamás me regañó, nada, no me hablaba. Te ignoraba totalmente. No me hablaba. Entonces yo vivía una situación bien fuerte. Frustrante. Porque yo estaba, y me hacía la chistosa. O sea, yo, no sé qué. Y mi mamá. Y entonces me ignoraba, me anulaba. Y bueno, pues pasó el tiempo y tampoco era tan mala hija como que para que me dejara de ver tanto, ¿no? Entonces yo hace algunos años comencé a desarrollar ataques de pánico. Ataques muy fuertes, muy feos, y yo no entendía qué era. O sea, de repente estar incluso al aire, me pasó 2 veces, de repente ir manejando y empezar a pensar, o sea, mi pensamiento era, se me va a enchocar la boca, ya no voy a poder hablar, no voy a poder caminar, se van a dar cuenta, se me está yendo el ojo chueco, me voy a morir, ya no tengo aire, no sé qué. Y entonces, o sea, tú me estabas hablando y yo estaba con todo eso en mi cabeza y de repente era pararme al baño, echarme agua, regresar, no querer que me vieran a los ojos, no querer que me vieran la boca, o sea, el estar pensando Te que sentías intimidada. algo malo me iba a suceder, Sí. algo muy grave me iba a pasar. Entonces, como 2 años lo viví así. Y hasta que hubo un momento en el que dije, ya. Esa vez yo me acuerdo mucho, iba con mi mamá y con mi ex esposo y yo quería unos tacos famosos por acá por el sur. Entonces, pues desde Lerma, ahí venimos a los tacos famosos y cuando me siento a comer esos tacos,
me llega el ataque de pánico. En un lugar, porque aparte yo agradecía si estaba sola o si estaba en un lugar no tan iluminado. Imagínense, la taquería estaba iluminada a todo lo que daba, me traen los tacos y yo en ese momento fue como ni siquiera poder abrir la boca, o sea, porque sentir que estaba temblando, o sea, tú estás bien, pero tú piensas que estás perdiendo el control. Sí. Entonces me sentí súper mal, me empecé a parar al baño, ellos platicaban y así como, ¿por qué no te los comes? Y yo, o sea, no saber ni qué decir y tal. Entré, salí del baño, hasta que ya íbamos camino a la casa, les dije, les tengo que decir algo, o sea, creo que son ataques de pánico. Empecé a tener tratamientos, empecé a todo, y nunca lográbamos saber de dónde venían esos ataques de pánico, hasta que llegó un psiquiatra a mi programa y explicó que cuando te anulan, eso es una de las secuelas que puedes llegar a tener y las puedes presentar muchos años después. Obviamente, cuando yo salgo del programa, mi mamá me habla y me dice, yo te causé eso. Ajá. Yo te lo causé. O sea, con todo el amor que me tenía, y me lo causó. Y después sí se replicaba en algunos momentos de mi vida sentimental. Entonces, o sea, a veces no sabemos ser asertivos al momento de educar y dañamos a los que más queremos. Mi mamá es lo máximo, jamás me hubiera querido dañar. Y yo creo que también lo importante de esto es saber cuándo, o sea, decidir tú, el darte cuenta que te está pasando y que no tienen absolutamente nada de malo pedir ayuda. Exacto. Tratarte, porque más, reconocerlo. O sea, sí, porque, o sea, yo siempre lo he dicho, más vale estar bien de aquí, del corazón, del alma, a que de alguna manera, digamos, en este caso yo, arrastrar a mi hijo a lo que yo estoy arrastrando por un pasado que no traté bien, ¿no? Claro. Entonces, pero es también eso que era, porque creo que ya cada vez es menos tan complicado de aceptar. Vivo violencia de este tipo, tengo un ataque de pánico, tengo esto, o sea, antes era como, no le voy a decir a nadie, porque ¿qué van a decir? No, sí. Tienes que decirlo, porque es que pedir ayuda. Decir. Hay que pedir ayuda. Vamos a corte y regresando, Sherry nos cuenta su relación violenta, tóxica. Regresamos. Proyecto Mujer. Sanada. Ya estamos de regreso, ¿cómo están todos en su casa? Proyecto Mujer, nos encanta que nos acompañen. Les repito, se acaba de encender su televisor, que pues está mi compañera Jessica, que está Cherry, la tierna Cherry. Hola. Y Ana Yancy. Y yo me voy a anunciar así, la guapísima es igual, la de One and Only, Ana Yancy. De One and Only suena bien, Jonathan. Así por favor me pones en la pleca. Ana Yancy de One and Only. Entonces estamos hablando sobre violencia en pareja, violencia que pues vives en casa, que también luego se puede reflejar en tus relaciones de amor, en tus relaciones íntimas. Y entonces cuéntanos tu historia. Ay, mi triste historia. No, lo mío fue más bien como, sí, violencia psicológica, pero a tal grado de ya él querer controlar hasta lo que yo tenía que contestar. Okay. Sí, entonces eso sí fue de repente, hay un punto en donde tú amas tanto que lo ves normal, lo que comentabas, ¿no? O sea, lo ves normal y, bueno, sí, hasta me está dando solución de cómo contestar, ¿no? O sea, no dimensionas que de alguna manera te está controlando totalmente, ¿no? Y yo creo que eso también es demasiado fuerte porque imagínate, ay, ¿qué pensaré hoy? ¿Qué me recomiendas pensar hoy, mi amor? O sea, sí. Está cañón, la verdad está cañón. Lo que yo no puedo soportar, de verdad, no puedo soportar, es un hombre que de repente te habla y te dice, por ejemplo, te amo y tú, o no sé, yo también, no sé. Ajá. En vez de que me dijeras... sí, porque sí. Ahí empieza, ¿no? Este control. En vez de que me digas esto, a ver, no te voy a decir lo que tú quieres. O sea, no, yo no soy tu robot, no necesito que me des el guión, dame el speech. No, exacto. ¿Cómo? Sí, entonces es muy triste de alguna forma, pero es una forma de aprender a crecer, lo que te decía, el reconocer, el que tú también decidas ya no más, porque sí, el darte cuenta que estás siendo violentada, psicológicamente, sí es un golpe, bueno, al menos para mí sí fue un golpe muy duro porque fue así como, a ver, espérate, ¿no? Pero lo fue pasando y no te dabas cuenta. Sí, fue paulatinamente, o sea, fue un momento en que de plano había, no sé, fiesta familiar y así como de que, pues ya no iba porque con todos veía bronca. O sea, con el primo, seguramente. Con el tío, seguramente. Entonces, o sea, también trataba yo de entender su
capacidad, discapacidad de alguna manera, de Su por qué discapacidad. pensaba eso, ¿no? Ajá. O sea, pues es mi familia, no inventes, ¿no? Pero, o sea, mal. Entonces yo ahí fue donde dije, a ver, espérate, me estoy quedando totalmente sin mi familia, como por tener esto, y ahí fue cuando dije, basta, ¿no? O sea, Sí. ya no más. Entonces, es como les digo, sí es fuerte, sí es duro, pero una vez que uno lo reconoce, que empiezas a trabajar en ello, mire, no hay poder humano ni hay Sí. otro tipo de violencia que tú puedas permitir, porque ya lo trabajaste. Y es eso, o sea, trabajarlo y de alguna manera darle seguimiento para que ya no haya poder humano ni persona que vuelva a hacerte pasar por lo mismo. Pero ¿y cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo lo notaste y cómo lo trabajaste? Porque ya nada más era hacer toda la cuestión, cosas de él. Todo cosas de él. Pero todo un día cosas- te despertaste y dijiste, Sí, es "Estoy que de mal", repente fue alguien así. te dijo. No, yo solita, porque precisamente como yo ya no platicaba con nadie, Ok. o sea, te estaba cautiva. Fue como de, pues quiero ir al museo. No, vamos a ir, porque vamos a hacer esto. Y yo así de, pues quiero ir al museo, ¿no? Ujú. Y ahí fue cuando yo dije, pues como, ¿por qué si me puedo ir yo sola, no? Claro. La verdad. Entonces Ujú. ahí fue cuando dije, ahí fue cuando yo me di cuenta y empecé a trabajar en ello. O sea, a tal grado de ya de plano cortar, digamos, por lo sano, hice mi vida en paz y tranquila. Porque eso es lo principal, estar Claro. en paz y tranquila. Y mientras tú, siempre lo he dicho y creo que he sido muy repetitiva, mientras tú estés bien contigo misma, que te conozcas perfectamente, no va a haber persona que venga a decirte o a querer imponerte cosas nuevas, Claro. ¿no? Lo que pasa Ese es que a veces como que llegas un poquito a bajar la guardia porque te enamoras, porque empiezas a pasar muchas cosas. Por ejemplo, yo vivía mucho otro tipo de violencia. Era como esta competencia, ¿no? Donde era muy complicado para quien estaba casado conmigo, y estuve casada muchos años, Ajá. pero le era muy complicado, y sobre todo en los últimos años, el ser el esposo de. Ajá. Y entonces el ver que, o sea, yo siempre he sido de, voy a hacer esto y lo hago, y esto y lo hago, y esto y lo hago, y lo logro, ¿no? Entonces, cuando ya el tema ya se torna en un ámbito político, cuando yo ya me convierto en regidora, sí recuerdo que fue un momento en el que como que él ya no lo pudo soportar, Digerir. porque igual verte así como en la tele o algo ya quizá como, Triunfando, ya ¿no? anda en la tele, ¿no? Pero ya el hacer más cosas fue algo fuerte para él, pero después también lo replicó en mi hija, me acuerdo muchísimo y tengo muy grabado, y fíjate que después de ese comentario yo tardé todavía 2 años en divorciarme, cuando que tendría que haberlo hecho de inmediato. Recuerdo mucho, íbamos en el carro y en ese momento me habla mi hija, que es doctora, y me dice que que están por nombrarla directora de una dependencia. Ajá. Entonces, bueno, pues tú Qué siempre lo que quieres es que tus hijos mejor, sean lo salgan, mejor. claro. Entonces yo me acuerdo que le dije, felicidades, y te lo mereces. Mi hija, aparte de ser doctora, tiene una maestría y varias especialidades y tal. Entonces me puse muy contenta, le digo, oye, que la van a hacer tal. No me contestaba. Y de repente me dice, qué bien, ahora la hija es más que el papá. O sea, ¡ay! Qué falta de inteligencia. no, y que, bueno, eso fue muy fuerte. O sea, cuando lo escuché Claro. me quedé como, tú siempre quieres que tu hijo sea mejor que tú, claro, evidentemente, claro. siempre quieres que tu hijo sea mejor que tú o que tu hija sea mejor que tú, y tienes que ser tú el que le provee, el que se preocupa porque eso logre. El impulso. Porque pueda hacerlo. Y en este caso, o sea, y eso era lo que también me peleaba a mí. Y en muchos casos era así como que también, pues también recomiéndame, pues también ayúdame, pues cosas así. Entonces, Pues chíngale, güey. o sea, exactamente. No llegué sola. Exactamente. Y creo que ahí fue cuando ya empezó como a A ver, fricción. como que, no, como que empecé a darme más cuenta, porque sí, cuando tocan a alguien de tu sangre, Sí. sí ya es muy diferente, además de las cosas que te pueden hacer a ti. Y que, ojo, muchas veces las mujeres permanecemos en una relación durante mucho tiempo solamente por la foto. Solamente porque, pues es que ya yo tengo mi matrimonio ideal, pues 29 años, sí, no. Y pues vamos a ir a un corte. Y ahorita regresamos, Proyecto Mujer.
De regreso en Proyecto Mujer y pues estamos hablando sobre violencia y además, esto es algo importante, no es el tema de vernos ahí las pobres víctimas, mira nada más, no, sino ese es el punto de mostrar cuando hay violencia para que también muchas mujeres que la están viviendo la puedan identificar y puedan pedir ayuda, porque no todo se reduce en que la ayuda sea una separación, un divorcio, un que metan a la cárcel al agresor. Hay muchos casos en los que se puede solucionar con una terapia, con una terapia de pareja, un grupo de ayuda, un grupo de autoayuda, no un sé. libro, que por cierto aquí traigo un libro maravilloso y les quiero leer algo que de alguna manera a mí me dijo, híjole, a ver si no lloran ahorita. ¿Puedo? Por favor. Dice, el despertador marcaba las 5:50 de la mañana. Los rayos de sol se colaban entre las persianas sin ningún respeto. Mi cama era el escenario de una batalla librada contra el insomnio y la incertidumbre. En el suelo yacía el edredón beige acolchado de plumas de ganso y tiras de encaje en las orillas. Mi cuerpo reposaba boca abajo, con mi pierna fuera de la sábana aprisionando una almohada, los ojos hinchados y mi corazón hecho pedazos. O sea, Qué fuerte. no, está muy fuerte y por favor, Ana, yo quisiera que nos comentaras un poco, porque esto también, o sea, es un ejemplo total de fortaleza, de que se puede salir adelante, de que no tiene nada de malo tocar fondo, de alguna manera, y vuelvo a lo mismo. El de alguna manera, tú solita, hacerte frente y decir, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te ayudo? Porque también está en uno solo, dice el dicho, ayúdate, que yo te ayudaré, Claro, ¿no? claro, ese libro se llama Me tiraste a matar, pero tengo 7 vidas. Salió en noviembre del 2019, finales de noviembre del 2019. En septiembre del 2020 se convierte en bestseller en Amazon. Es el número 1 de libros de autoayuda en Amazon. Y para mí, pues ha sido un orgullo y un privilegio poder escribir, poder recapitular la vida de muchas mujeres que vivieron violencia o que tuvieron alguna ruptura amorosa fuerte, dolorosa, que no las deja de repente salir adelante. Este que tú estás leyendo es el primer capítulo, que se llama Te devuelvo tu libertad, y es exactamente el día en el que yo decido pedir el divorcio. Después, como ya les había dicho desde hace rato, después de 29 años de casada, la verdad es que no me gusta mucho hablar, ahondar mucho, tampoco lo hice en el libro. Fue muy complicado escribir ese capítulo porque a veces había información de más, a veces, acuérdense que hay mi verdad, tu verdad y la verdad. Claro. Entonces, a veces tendemos a lo mejor a hablar muy mal de la otra persona y a nosotros santificarnos. Entonces, yo no quise que eso sucediera. Lo único que yo hago en ese libro, en la parte que hablo de Te devuelvo tu libertad, es narrar lo que sucede ese día cuando yo decido pedir el divorcio, dar por terminada mi relación, por muchos motivos, porque había situaciones que ya eran pues totalmente incontrolables, y además porque me senté yo a hacer una introspección una noche antes. Las cosas no estaban ya saliendo muy bien porque había una lejanía, pero además había temas pues de adicciones, temas de violencia, temas fuertes que al momento de sentarme y pensar, a ver, ¿qué va a pasar con mi vida si yo sigo así, si yo sigo con esta persona en los próximos 5, 10, 20 años? Sí, ¿Qué va a suceder? Claro. Entonces, con el dolor de mi corazón, porque me dolió, decidí que no tenía sentido continuar, porque yo no soy una clínica de rehabilitación, Claro. porque no soy terapeuta, soy tanatóloga, pero porque yo no me casé con un niño. Entonces, cuando siento que hay deslealtades, cuando siento que empiezan estas cosas que van a ir en aumento, es cuando decido hasta aquí, se terminó, y es cuando le dije, te devuelvo tu libertad. Entonces, ese es el primer capítulo donde hablo básicamente de lo que puede suceder, lo que puede llevar a las parejas a divorciarse, que cada vez pasa más, que tienen 30, 40, 20 años de casados y se están separando, porque además las personas van teniendo diferentes etapas. Y así como yo vi eso, también él pudo haber visto otra cosa. Digo, como les menciono, hay la verdad de cada quien. Entonces, ahí es cuando empiezo y solamente hablo de lo importante que es, pues, el sí fijarte, el sí darte cuenta de que
tienes una vida por delante y cómo la quieres vivir y qué estás dispuesta a hacer o ya a no hacer. Y a partir de esa historia empiezo yo a entrevistar a diferentes mujeres. Son 7 historias, porque son 7 vidas, como las 7 de un gato. La mía es la primera. Y entonces, pues ahí ya voy entrevistando a mujeres que de verdad sus historias son impactantes, pero como tanatóloga, lo que hago es dejar herramientas en cada uno de los casos para que las mujeres puedan salir adelante cuando tienes estas situaciones. Porque, a ver, fácil no es. Nadie dice como que vives violencia, entonces denuncia, sepárate y no lo vuelves a ver. Hay muchas cosas, o sea, hay una vida juntos, hay sueños que se rompen, Hijos. o sea, pierdes estatus, pierdes, en muchos casos pierdes hijos, en otros casos pierdes economía, pierdes hasta el perro, o sea, dependiendo. Entonces, no es algo así como tan sencillo, sí se requiere de amor propio. Porque si tú decides quedarte en esa zona de confort donde no estás bien, no estás creciendo y donde al contrario estás viendo que las cosas están yendo a pique, pues tienes que tomar esa decisión. Entonces, fácil no es, yo creo que es mucho más difícil continuar en una situación incómoda. Entonces, pues de ahí se van desprendiendo las diferentes historias. Hay una que me gusta muchísimo, que es de la que platicábamos hace un rato. Entonces, vamos a ir a un corte y se las cuento, ¿va? Esa se llama Doble Traición. Doble traición. Está buena. Regresamos, Proyecto Mujer. Ya estamos de regreso, Proyecto Mujer. ¿Y a qué fuerte está esto, verdad? Sí. ¿El sol o el tema? El sol, el tema. Yo espero que la violencia vaya a la baja, pero ya saben que también pero en tiempos somos más de... fuertes nosotros. Claro, en tiempos de pandemia, pues también se han incrementado todos los Claro. temas de separaciones, de divorcios, de problemas conyugales y demás. Les contaba yo que otra de las historias se llama Doble Traición y es una historia que me gusta muchísimo porque ¿les ha pasado que en las familias, en tu familia, por ejemplo, hay secretos? No, o sea, regularmente mi familia son muy transparentes. O sea, en mi núcleo, o sea, mi mamá, mi abuela, mi hermana y yo, somos muy transparentes todas. O sea, no tenemos secretos entre nosotras. Siempre tratamos de tener muy buena comunicación entre... A veces sí nos agarramos del chongo, ¿no? De que... "Ay, pero pues obviamente tratamos de ser lo más honestas posible por lo mismo que te decía, de que si tú en tu casa eres honesto, pues obviamente vas a ser honesta con todo el mundo. Claro. Pero si en tu casa hay secretos, hay mentiras, hay intrigas y todo eso, vas a hacer lo mismo con la gente de Pero afuera. ahí uno es donde decide si, lo que decíamos hace rato, si repetir el patrón o Claro. cortarlo realmente, ¿no? Y iniciar tú, de alguna manera, lo tuyo. Claro. Y bien. Fíjense que hay algo que se llama lealtades invisibles. Entonces, las lealtades invisibles es información que corre por nuestras venas, dicen que hasta de 7 generaciones atrás. Entonces, de repente nosotros vamos repitiendo historia de algún antepasado, que es una manera de honrarlo inconscientemente, y entonces nosotros a lo mejor ni siquiera lo conocimos a ese antepasado, o a lo mejor sí. Ay, Y ojalá. entonces ahí viene lo que yo les preguntaba por secretos. Ok. Resulta que, pues cuando yo estaba chica en Panamá, mi familia es panameña, y cuando yo llegaba a Panamá, dicen que los niños siempre sabemos, bueno, ya no soy niña, pero era niña, que intuimos. Entonces yo recuerdo que yo llegaba a Panamá, llegaba y me quedaba en la casa de mi abuela, y mi abuelo guapísimo, hermoso, Horacio Antonio Moreno, llegaba y como que no se hablaba muy bien con mi abuela, y luego había una tía ahí que era la que nos cuidaba mucho, o sea, una tía a la que yo quería también mucho, Josefina, pero yo sentía que había algo extraño. Entonces dice mi mamá que cuando yo tenía 4 años, estando ahí en Panamá, le dije, oye Josefina, ahorita que ves a mi abuelo le dices tal. Y Josefina volteó y me dijo, ¿estás tú loca? Y yo, ¿por qué voy a ver a Horacio? Entonces que yo le dije, ¿por qué vives con él? Y dice mi mamá que se hizo un silencio sepulcral y que mi mamá dijo como, no, Ana, ella es la hermana de tu abuela. Punto. Entonces a mí eso siempre se me quedó, siempre se me quedó. Y entonces pues yo nunca los vi juntos, yo nunca nada, pero entonces me di a la tarea de investigar. Obviamente era un secreto familiar, un secreto doloroso.
muy, muy fuerte, muy doloroso y que podríamos estarlo repitiendo diferentes generaciones porque ni siquiera conocíamos la historia. Me costó muchísimo trabajo porque la mayoría de mis primas, o sea, yo les hablaba, oye, cuéntame por favor qué pasó con mi abuela, con mi abuelo. No, Ana, ya, si es que eso es muy fuerte, no lo sé, o sea, y tengo las grabaciones, ¿no? De todas que yo les iba preguntando. Documentado. Todo documentado, ajá, hasta que hubo una persona en mi familia que sí me lo aclaró mejor, que sí me dijo cómo había estado. Y entonces, esta historia, doble traición, te lleva a Panamá y te lleva al momento en el que, pues, mi abuela conoce a mi abuelo, en el que son maravillosos y maravillosamente felices. Duran 7 años casados hasta que mi abuelo deja a mi abuela por su hermana. Imagínense, con mi abuela vivió 7 años. Con su hermana, más de 50. Y murieron el mismo día, Josefina y mi abuelo. O sea, el mismo día, con diferencia de 10 minutos. Josefina muere en un hospital, mi abuelo está también enfermo porque tenían casi 100 años. Mi abuelo también está enfermo en su casa. Y entonces él dice, ¿dónde está Josefina? ¿Cómo está Josefina? No le quieren decir que Josefina ya murió. Mi abuelo dice, Josefina está muerta. Y a los 10 minutos mi abuelo estaba muerto. Entonces, ¿qué sucedía? Mi abuelo, el amor de la vida de mi abuelo era Josefina. Pero ¿y mi abuela qué? Fue como que su escalón para llegar a Josefina. No, pero ahí hablo también, un ejemplo, O sea, imagínate. ya me voy a ver medio juzgona, pero hablo de la lealtad de entre hermanos. Claro. O sea, eso está fuertísimo. O sea, yo jamás le haría eso a mi hermana. Pero O sea, también tú como es una- enamorado, como pareja, ¿cómo te vas Sí, a meter? pero al final no es tu sangre y es alguien que pues no ha vivido tu O vida sea, fue más contigo. carnal, ¿no? Sí, es que dices, ¿cómo voy a traicionar a mi hermana con su marido que amó, quiso, tuvo hijos? Y que era lo la voy a confidente. hacer. ¿Hicieron familia? Josefina y... No, Josefina y mi abuelo no, pero mi abuelo y mi abuela, pues sí. Sí, Aquí pues estoy sí, pues aquí está. Mi papá tenía 7 meses cuando eso sucede. Entonces yo narro todo, absolutamente todo, como Aquí en el libro. imagino que tuvo que haber sido. Y entonces, ¿cuál es la herramienta en este caso? Pues que tú puedes estar repitiendo algún patrón que sea una lealtad invisible. No sé, hay familias donde dices, es que esas son puras mujeres solteras. Ahí se quedan Sí. todas las mujeres solteras. De Sí. hecho, ahora que lo menciono, ejemplo, en mi familia son puras mujeres, o sea, de núcleo cercano somos puras mujeres, pero mi abuela tiene hermanas y todas son mujeres, o sea, todas, Matriarcado total. ajá, y todas son súper trabajadoras, empoderadas y luchonas, han tenido cosas increíbles en sus vidas, pero todas son solteras, o sea, se han casado o han quedado viudas o se han divorciado, creo que como 3 están casadas de años. Pero es un patrón que repite. todas Es una todas, lealtad sí. invisible literal. y la tienes que cortar. Siempre llega alguien en la familia. No, pero no nada más es casarte, No, estoy porque bromeando. resulta que te divorcias, o sea, Sí, es lo que por te digo, ejemplo, muchos están o divorciadas. están las mujeres solteras de tu familia, por ejemplo, yo conozco otra familia donde todos los hombres o se quedan solteros o como a partir de 45, 50 años regresan al núcleo familiar. ¿Tú? Ah, ok. Tú. Y todos ¿Qué están ahí pasa? ya solteros viviendo. También conozco familias donde, por ejemplo, las mujeres pierden al primogénito. Todas. Ah, claro, sí, Ajá, claro. Sí. donde a todas se les muere el marido. Sí. Entonces, o sea, dices, ¿qué onda? ¿Por qué le pasa esto a Wow. estas personas? A lo mejor te identificas, alguien se identifica con eso, son lealtades invisibles. ¿Qué tienes que hacer? Es como les digo, es una manera de honrar a tu antepasado, pero no de honrarlo desde el amor. Ajá. Entonces, tienes que hablar con él y decirle, por ejemplo, yo a mi abuela, digo, a mí no me sucedió, pero... No permitas que me suceda. quiero que me vaya a pasar. Entonces es, abuela, te amo, te quiero, te honro, te reconozco, tengo tu sangre, soy de tu estirpe, pero tú eres Roselvira y yo soy Ana Yancy. Aparte. Déjame vivir mi historia. La tuya fue, la mía es diferente. No te voy a seguir, abuela, pero te amo. Es una manera de poderlo romper, pero es sí detectarlo y sí darle su lugar, porque también es bien importante en la vida de todos los seres humanos la jerarquía.
Entonces, cuando yo estoy tomando la jerarquía de la mamá en una relación de amor, cuando estoy tomando la jerarquía de la hija con mi esposo y todo ese tipo de cosas, empieza a trastocar todo y entonces empieza a haber problemas. Entonces aquí, pues también es esa lealtad invisible que no tendría por qué existir porque ella es la abuela y yo soy la nieta o podría ser la bisnieta y son otras historias. Ajá. Wow. O que uno lo cree así, ¿no? Yo también conozco un caso de una familia, bueno, de dos, y ellos lo manejaban como que es que esta familia está malita porque todas las mujeres pierden al marido. Y ahora cada día se aprende algo nuevo, son lealtades invisibles. Pero como te digo, puedes saberlo o no saberlo. Ajá. Por Claro. ejemplo, yo supe de una historia de un matrimonio que van a llevar a su niño al psicólogo porque el niño parece que está como enloqueciendo y que está mal y entonces pues el psicólogo empieza a tratarlo y tal, y pues el niño está bien y les empieza a preguntar sobre su árbol genealógico y si Antepasados. hubo alguien que tuviera algún tipo de demencia, alguna esquizofrenia y demás. Y sentados los esposos frente al terapeuta, o sea, el esposo dice no y la esposa dice entonces Ahí estaba. la esposa a los pocos días le llama y le dice, sí, hay una persona de mi familia que desarrolló Trae demencia eso. y nunca lo volvimos a mencionar, fue el no reconocido de la familia y murió en un hospital psiquiátrico. Entonces ahí estaba la lealtad invisible. Qué fuerte. Vámonos al corte, Proyecto Mujer. Está buenísimo el programa. Casi se acabó el programa. Ya casi, se Wow. nos fue Casi, súper casi. rapidísimo. Pero Dios, tengo con una temas super duda. excelentes. El capítulo donde dice Pactando con Dios, ¿de qué se trata y en qué historia es? Cuéntanos un poquito. Acuérdense que son 7 historias y cada una trae una herramienta para poder despedirte, para poder perdonar, porque hay que perdonar, para perdonarte Claro. a ti mismo, para salvar tu dignidad, para las etapas del duelo, cómo las vas viviendo, porque no son una un mes, otra otro mes y demás, sino en un día puedes tener todas las etapas del duelo Claro. y Sí. puedes pasarla bastante mal. Esta es una historia que habla sobre una pérdida amorosa, una ruptura, pero por muerte. Es Wow. muy dura, es muy fuerte, de verdad es que la lees y lloras, junto con la protagonista, porque pues encuentra al hombre ideal, al famoso Eddie, y pues le es arrebatado, lo asesinan. Entonces es primero ese idilio, esa historia de amor maravillosa, mágica en Nueva York. Perfecta. Y sí, perfecta, casi perfecta. Y después es el momento en el que muere y el momento en el que pues para ella es tan difícil el poder asimilar Claro. esa muerte. Y cuántas veces no sucede que tú con una persona que muere, pues no te puedes despedir, o a lo mejor que antes de morir, que te peleas, tienes esa mal tino de decir, ojalá que te mueras, no me voy a despedir, no le voy a hablar, no te voy a hablar nunca en tu vida, y resulta que sí se mueren, y resulta Wow. que no los vuelves a ver, y resulta que no hubo una despedida y no hubo un cierre. En tanatología, lo que nosotros revisamos mucho, un tanatólogo es un acompañante nada más durante un duelo, ¿no? Pero nos fijamos mucho en los temas de los rituales, porque los rituales son los que te hacen y los que te permiten entender que algo ya se terminó, que algo cerró. Entonces, por eso, los rituales son el entierro, son el velorio, es el momento que te marca un final. Claro. Para que aprendas a darle la despedida. Con la muerte en este caso, esta muerte, la protagonista no logra despedirse de él y tampoco logra ver su cuerpo nunca. Wow. Entonces está un día en el aeropuerto de San Luis Potosí y llega otra mujer, bueno, llego yo, ¿no? Está una mujer, llego yo, es cuando la entrevisto. Y resulta que, pues, me empieza a platicar toda la historia y tiene un libro y lo ojea y es la suerte de la consorte, de Sara Sexovic. Entonces, está y lo ojea y lo ve, pero como en la misma hoja. Entonces, cuando yo me acerco a platicar con ella, es como que me suelta toda la historia y, pues, me trae loca, platicándome todo lo que vivió, cómo lo conoce, cómo se enamoran en Nueva York, cómo andan en el helicóptero en Nueva York, cómo le daba regalos, cómo le decía mija, la quería y demás, y cómo es el último momento y cómo es el momento en el que también
le dicen a ella y se da cuenta que está muerta. Digo que está muerto. Y resulta que el día que yo la veo ahí y lo que ella estaba viendo en este libro es lo que escribió en ese libro, en la parte de arriba. Alguien le llama, tienen que leerlo, alguien le llama y le dicen que el cuerpo ya fue traído a México y que está en la cripta tal, en el panteón tal, es lo que ella tiene anotado, y ella va, después de 5 años que lo matan, a despedirse de él a esa tumba, y entonces ella viene, después de 5 años. Esta historia, por lo que nos cuenta la protagonista, que es la amiga desconocida, no sabemos quién es, esa historia fue en 2002, cuando lo mataron a él. Entonces ella se despide de él en 2007. Es que imagínate qué fuerte que el amor de tu vida, por como lo cuentas, bueno, hay que leerlo para enterarnos bien del chisme de la historia. Qué fuerte que se muere el amor de tu vida. Y de la nada. Y de la nada. O sea, yo creo que nadie está preparado para la muerte de alguien que ames. O sea, creo que nadie. O sea, por más de que vayas a tanatología, por más que los veas en fase terminal, creo que no existe no te cae eso el 20. de que, no te cae el 20 hasta que pasa. Claro. Y de verdad que admirable de las personas que logramos superar alguna pérdida, claro, sea familiar o sea un novio, y es duro, pero pues sí hay salida, más bien luz al final del túnel. Entonces. Y ahí ella lo logra asimilar o aceptar, porque va y tiene que ver la tumba. Por eso es que cuando, por ejemplo, esta historia no es una historia violenta, esta es romántica, o sea, aquí no hubo violencia, simplemente es el dolor de haber perdido a la persona. Sí. Pero por eso es que cuando alguien pierde a un hijo, pierdes a un familiar, siempre es: denme el cuerpo, o sea, necesito ir y ver que realmente ahí está, es lo que les digo, que son los rituales que se requieren. Y bueno, las demás historias son más fuertes en otros sentidos, en sentidos violentos, por ejemplo, pues quien a la mujer la minimizaba, la menospreciaba, la deja por una mucho más joven, las dejan sin dinero, hay violencia patrimonial, o sea, hay de todo tipo de violencia, de rupturas, de dolor y demás, pero hay una ayuda y hay una herramienta, y está el correo, que es metirasteamatar@yahoo.com, donde pueden también mandarme sus historias, porque ya vieron la segunda parte. ¡Bravísima! Sí. Wow, es padre. que de verdad que cuando me ha tocado, por ejemplo, hubo un evento para 300 mujeres, fue en septiembre del año pasado, que estábamos en pandemia, y bueno, imagínense, el lugar era para 7,000 y nada más 300. Llegaron 300, o sea, se admitieron 300 para tener esta sana distancia. Yo lloraba, porque en el momento en el que empiezo a firmar los libros, los 300 libros a las 300 mujeres, todas tenían una historia triste, todas. Y entonces me la empezaban a contar y yo, pues mándamela al correo, porque todas podemos tener una historia triste. El punto es, uno, no sentirnos y no estarnos todo el tiempo desde el lugar de la víctima. No, saber que podemos salir adelante. Sí. Exacto. Saber que podemos salir adelante y darnos cuenta. Vivir el duelo, ¿no? Y salir adelante. Exacto. Eso es importante. De hecho, yo leí un libro en el cual eso nos decía sobre el dolor, de que el dolor tú lo vives al instante, sea una ruptura, sea una pérdida, lo que sea. O sea, hoy, no sé, 25 de marzo, por decirlo, 26 de marzo, sufrí, me terminaron, me duele, pero el día de mañana es mi recuerdo del dolor. O sea, ahí te da igual pasos para superar todo eso, de que el dolor son tus recuerdos. Entonces tú tienes el control de decidir si te va a seguir doliendo o vas a parar y vas a seguir con tu vida. Pero ese control es bien difícil de ejercer. Claro, porque nuestra mente es un monoloco, lo dice en el libro, la mente es como un monoloco. La mente sirve para contar, la mente sirve para memorizar, pero nosotros dejamos que la mente nos maneje para estar reviviendo el dolor y demás. Claro. No te puedo sacar de mi cabeza. Hay ejercicios también para poder cambiar el mood, porque sí, lo sé, es bien difícil, pero sí se puede. Y por eso son muy importantes, como tu libro, leerlos para ayudarnos. Y ponerlos sobre todo en práctica. Claro. Eso es importantísimo. Pero ya cuando empiezas a leer mi libro o el libro que ustedes quieran, o cuando empiezas a escuchar a las personas, es cuando empiezas también ya a darte cuenta que no eres la única y que sí se puede. O sea, cuando tú nada más estás así como en una conchita y estás, no, pues así esto es normal, pues no puedes salir. Pero ya cuando lo escuchas dices, le pasó igual que a mí. Ah, mira, está bien, me va a pasar.
Claro. Eso es lo importante que tenemos de poder replicar nuestras historias en un libro, en un blog, en donde ustedes quieran. Y yo espero, pues si quieren mandar un correo, también los espero en metirasteamatar@yahoo.com. Nada más, .com. Chicas, llegamos al final. Ay, estuvo Otro muy bueno el programa, programa. Y compren el libro. En Amazon. Pues muchas gracias a todos ustedes y pues sí, nos despedimos y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9. Queremos seguir grabando aquí, mi querido John, ¿se puede? Gracias. Ah, miren, él sí nos sabe consentir. Pues les dejamos un beso muy, muy grande. Nos vemos el miércoles.